El primer rayo de luz atraviesa la oscuridad del santuario. Un sacerdote, cuyas manos tiemblan por la edad y la reverencia, abre las puertas del nao sagrado. Dentro, los ojos de oro del dios lo observan como lo han observado cada amanecer durante 3000 años. ¿Cómo es posible que una civilización mantenga viva la misma fe, los mismos rituales, los mismos dioses durante un periodo de tiempo más largo que toda la historia del cristianismo? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Acomódate en la penumbra. Deja que las preocupaciones del día se desvanezcan. Cierra los ojos si lo deseas. Esta noche viajaremos a un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres, donde cada amanecer era un milagro renovado, donde la eternidad no era una promesa, sino una certeza. Egipto. La palabra misma evoca pirámides, faraones, jeroglíficos dorados. Pero esta noche no hablaremos de tumbas ni de conquistas. Hablaremos de algo más profundo, más duradero, más humano. La fe. Mientras Grecia nacía y moría, mientras Roma conquistaba el mundo y caía en cenizas, mientras dinastías enteras surgían y desaparecían en China. En las orillas del Nilo, los mismos himnos se cantaban a los mismos dioses. Generación tras generación, milenio tras milenio. ¿Cómo es posible tal permanencia? ¿Qué sostuvo esta fe a través de invasiones, hambrunas, revoluciones y el implacable paso del tiempo? Esta noche buscaremos respuestas. Caminaremos por los templos de Karnak, cuando aún el incienso ardía cada mañana. Escucharemos los himnos que resonaban en las paredes de piedra. Sentiremos el peso de los rituales que se repetían con precisión milimétrica, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Conoceremos a los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a mantener vivo el orden cósmico. Descubriremos por qué un faraón intentó destruir 3000 años de tradición en una sola generación. ¿Y por qué fracasó? Y al final, quizás comprendamos algo sobre nosotros mismos, sobre qué significa creer, sobre qué dura y qué se desvanece en el río del tiempo. Cada palabra de esta historia está fundamentada en textos sagrados traducidos, en inscripciones de templos que aún permanecen, en papiros que sobrevivieron milenios, en el testimonio de la piedra y la arena. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate y comencemos. Imaginemos el principio. No el principio del mundo, sino el principio de una idea. El principio de la creencia en que el caos puede ser ordenado, en que la muerte puede ser vencida, en que los dioses escuchan. El Nilo fluye. Ha fluido durante millones de años, pero solo en los últimos 6000 comenzó a significar algo más que agua. Comenzó a ser sagrado. Comenzó a ser la arteria de la vida misma. El regalo de los dioses. La prueba física de que el cosmos funciona según un orden divino. Podemos casi sentir el limo entre los dedos de aquellos primeros egipcios hace 5000 años. El lodo negro, fértil, imposiblemente rico. Cada año, puntual como el latido de un corazón cósmico, el río crecía. Las aguas cubrían los campos, y cuando se retiraban, dejaban atrás la tierra negra, Kemet, la tierra de la vida. Más allá, el desierto rojo, Deshret, la tierra de la muerte. Dos colores, dos mundos, vida y muerte, separados por una línea tan precisa que podías pararla con un pie en cada lado. Esta geografía no era solo un accidente. Era una teología escrita en arena
y agua. Era la prueba visible de que el universo tenía un orden, una estructura, una intención divina. El Nilo crecía porque los dioses lo ordenaban. La tierra daba fruto porque los dioses lo permitían. Y si los dioses podían mantener este orden, entonces quizás, solo quizás, también podían vencer a la muerte. Las primeras aldeas se formaron hace 7000 años. Pequeñas, modestas, apenas distinguibles de docenas de otras culturas neolíticas que florecían y morían en todo el mundo. Pero algo era diferente aquí. Algo en la regularidad del Nilo, en la certeza de las estaciones, en la precisión del ciclo agrícola. Algo sembró una idea que crecería hasta convertirse en la civilización religiosa más duradera de la historia humana. Según las leyendas que se contarían durante 3000 años, al principio existía solo el Nun, el océano primordial del caos. Aguas oscuras, infinitas, sin forma, nada existía, ni arriba, ni abajo, ni luz, ni oscuridad. Solo el potencial de todo, contenido en la nada. Entonces, de alguna manera, del caos surgió la conciencia. Atum, el primero, el que se creó a sí mismo. Imaginemos ese momento imposible, la primera chispa de orden en un universo de desorden, la primera voluntad en un cosmos sin intención. Y con esa primera conciencia vino la primera palabra, y con la primera palabra vino la creación. Un sacerdote escriba llamado Jed Khonsu Yuf Ankh, que vivió hace 2700 años, pero que recitaba textos ya antiguos en su tiempo, podría habernos dicho: en el principio, el uno se convirtió en muchos. De Atum nacieron Shu y Tefnut, el aire y la humedad. De ellos, Geb y Nut, la tierra y el cielo. Y así el orden se expandió, como ondas en agua quieta, hasta que el cosmos entero vibró con intención divina. Pero esta no era solo mitología abstracta. Era una explicación funcional del mundo. Cada mañana, al ver el sol emerger del horizonte, un egipcio veía la prueba de esta historia. Cada noche, al ver las estrellas girar en sus patrones eternos, confirmaba que el orden divino continuaba funcionando. La religión no era algo separado de la realidad, era la explicación de la realidad. En los asentamientos del período predinástico, hace 5500 años, comenzaron a aparecer las primeras señales de algo extraordinario. Pequeñas figurillas de arcilla, amuletos de hueso, símbolos grabados en cerámica que no representaban solo animales o personas, sino conceptos, ideas, poderes. Un toro con cuernos de luna, un halcón con el disco solar entre sus alas, una cobra erguida. Cada símbolo era una comprensión incipiente de que el mundo visible estaba habitado por fuerzas invisibles, fuerzas que podían ser nombradas. Y si podían ser nombradas, podían ser invocadas, podían ser de alguna manera influenciadas. Las inscripciones arqueológicas más tempranas muestran algo fascinante. No un panteón unificado, sino docenas de cultos locales. En Hieracómpolis, el dios halcón Horus. En Buto, la diosa cobra Wadjet. En Memphis, el dios artesano Ptah. En Heliópolis, el dios Sol Ra. Cada ciudad, cada aldea, cada gnomo tenía sus propios dioses, sus propias historias, sus propios rituales. Y sin embargo,
Algo los conectaba, una intuición compartida de que detrás de la multiplicidad había unidad, de que todos estos dioses eran, de alguna manera, aspectos de la misma realidad divina, diferentes nombres para la misma verdad inefable. Imaginemos una pequeña aldea en el Alto Egipto, hace 5000 años. El calor del mediodía es implacable. Las sombras se han retirado, como si la tierra misma tratara de alejarse del sol. En el templo, una estructura modesta de adobe y juncos, un sacerdote de nombre Iri prepara las ofrendas del mediodía. No hay escritura aún para registrar sus pensamientos, pero podemos casi escuchar sus murmullos mientras coloca panes de cebada, jarras de cerveza, flores de loto sobre el altar de piedra. Que el Señor del cielo acepte estas ofrendas, que el río crezca, que los campos produzcan, que mi familia viva otro año. No es una oración filosófica, es práctica, directa, transaccional. Los dioses proveen si son honrados, si son alimentados, si son recordados. Este será el corazón palpitante de la religión egipcia durante 3000 años, la reciprocidad cósmica, el intercambio divino, el contrato entre el cielo y la tierra. Los textos de los muros de las tumbas más antiguas revelan esta comprensión temprana. El Dios vive de verdad, dice una inscripción del reino antiguo. La diosa vive de orden. Los espíritus viven de ofrendas. No es metáfora, es cosmología literal. Los dioses necesitan a los humanos tanto como los humanos necesitan a los dioses, pero esta relación recíproca creaba una responsabilidad aterradora. Si los dioses dependían de las ofrendas humanas, entonces el caos de los dioses era el caos del mundo. Si los rituales se interrumpían, si los templos eran abandonados, si las ofrendas cesaban, entonces el universo mismo podría desmoronarse. Esta ansiedad cósmica se convirtió en el motor de la más elaborada cultura religiosa jamás creada. Cada ritual tendría que ser perfecto, cada palabra pronunciada correctamente, cada gesto ejecutado con precisión. Porque el precio del error no era la ira divina, era el colapso del orden mismo. En los cementerios predinásticos encontramos algo extraordinario. Ya desde los primeros tiempos, los egipcios enterraban a sus muertos con comida, herramientas, joyas, no como homenaje, sino como provisión. La muerte no era el final, era un viaje, una transformación, un nacimiento a otro modo de existencia. Desde el principio, los egipcios miraron a la muerte y dijeron, no, dijeron, esto no puede ser todo, dijeron, el río fluye eternamente, el sol renace cada mañana, las estrellas giran sin cesar. Entonces, nosotros también debemos continuar. Esta fue su apuesta más audaz, su desafío más radical al cosmos. No aceptar la aniquilación, no someterse al olvido. Insistir, contra toda evidencia, en que la conciencia humana era demasiado preciosa, demasiado única, demasiado divina, para simplemente desaparecer. Y así comenzó la más larga conversación con la eternidad que la humanidad haya sostenido jamás. El año 3100 a.C., un momento bisagra en la historia humana. En Mesopotamia las primeras ciudades-estado, en la India los primeros asentamientos del Valle del Indo, y en Egipto la unificación. Narmer, también llamado Menes, el rey del Alto Egipto, marcha hacia el norte con sus ejércitos. La paleta de Narmer, conservada en piedra, nos muestra el momento. El rey con la corona blanca del sur, golpeando a un enemigo arrodillado.
En el reverso, el mismo rey, ahora con la corona roja del norte, caminando sobre los cuerpos de sus enemigos. Pero la inscripción nos cuenta algo más. No solo habla de conquista militar, habla de unificación divina, porque Narmer no conquistó solo territorios, conquistó dioses, o más precisamente, los incorporó. Imaginemos el dilema teológico. El Alto Egipto adoraba principalmente a Horus, el dios halcón. El Bajo Egipto veneraba a Set, el dios del desierto y la tormenta, dioses rivales, dioses de regiones que acababan de matarse entre sí. ¿Cómo unificar un país cuando sus dioses están en guerra? La solución egipcia fue brillante en su pragmatismo. Ambos dioses eran verdaderos, ambos eran poderosos, ambos tenían su lugar en el cosmos. Horus y Set no eran enemigos, eran fuerzas complementarias, el orden y el caos, la tierra negra y la tierra roja, la vida y la muerte. Uno no podía existir sin el otro. Este principio de síntesis divina se convertiría en el genio teológico del antiguo Egipto. Nunca rechazar dioses, nunca negar otras verdades, simplemente encontrar cómo encajan todas las piezas en un mosaico más grande. Un sacerdote del templo de Heliópolis, quizás llamado Neferhotep, podría habernos explicado hace 4500 años. Cuando el faraón se sienta en el trono, no es solo un hombre, es Horus encarnado. Cuando muere, se convierte en Osiris. Cuando conquista, es Set desatado. Cuando gobierna con sabiduría, es Thoth que habla. El rey no adora a los dioses. El rey es el punto de encuentro donde todos los dioses se manifiestan. Esta idea, la naturaleza divina del faraón, no era vanidad política, era teología necesaria. Si el orden del cosmos dependía de los rituales, alguien tenía que ser responsable de mantenerlos. Alguien tenía que pararse entre el cielo y la tierra. Alguien tenía que ser suficientemente humano para comprender las necesidades del pueblo y suficientemente divino para hablar con los dioses. El faraón era ese alguien, no un intermediario, sino una fusión, Dios y hombre simultáneamente, el nudo que ataba el cosmos a la tierra. Durante el Reino Antiguo, entre 2600 y 2200 a.C., la religión egipcia alcanzó su primera gran elaboración. Los textos de las pirámides, grabados en las cámaras funerarias de los reyes, nos revelan un universo teológico ya completamente formado. Escuchemos fragmentos de esos textos, las palabras más antiguas de literatura religiosa que poseemos. El cielo truena, la tierra tiembla, porque el rey asciende. El rey vuela como un pájaro. El rey vuela lejos de vosotros, hombres. El rey no es de la tierra, es del cielo. Osiris el rey, tú no te has ido muerto, te has ido vivo. Te sientas en el trono de Osiris, tu cetro en tu mano, para que puedas dar órdenes a los vivos. Las puertas del cielo se abren para ti, las puertas del cielo estrellado se descorren para ti. El campo de juncos se regocija al encontrarte. No son solo esperanzas piadosas, son mapas, instrucciones, fórmulas mágicas para navegar la muerte. Los egipcios creían que conocer el nombre de algo era tener poder sobre ello. Si conocías los nombres de las puertas del inframundo, podías abrirlas. Si conocías las palabras correctas, los dioses tenían que escucharte. Si pronunciabas los hechizos con precisión, la muerte misma tenía que obedecerte. Esta confianza en el poder de la palabra correcta es asombrosa. Revela una mente que veía el universo no como caótico e impredecible, sino como ordenado y, lo más importante, como comprensible.
Las leyes del cosmos podían ser aprendidas, los nombres secretos podían ser descubiertos, el conocimiento era poder, y el conocimiento correcto era poder sobre la muerte misma. En los templos del reino antiguo, los rituales diarios comenzaron a codificarse con precisión obsesiva. Cada mañana, antes del amanecer, un sacerdote de alto rango entraba al Sancta Sanctorum. El templo estaba oscuro, silencioso, como el Nun primordial. El dios, encerrado en su naos desde la noche anterior, esperaba. Imaginemos ese momento. El sacerdote, después de haberse purificado durante horas, después de haberse afeitado cada pelo de su cuerpo, después de haber masticado natrón para purificar incluso su aliento, se acerca a las puertas doradas del santuario interior, rompe el sello de arcilla. El sonido resuena en el silencio, pronuncia las palabras rituales. Despierta en paz, gran Dios. Tu despertar es paz. El despertar de Horus es paz. El despertar de Set es paz. El despertar de los dioses y diosas es paz. Abre las puertas. La estatua del dios está allí, en la oscuridad, exactamente donde ha estado durante cientos de años. El sacerdote enciende una lámpara. Luz. El primer acto de creación se repite. Cada mañana, el mundo nace de nuevo. Luego viene la limpieza ritual. El sacerdote lava la estatua con agua sagrada del lago del templo. La viste con lino limpio. La unge con aceites perfumados. Le ofrece comida, pan, cerveza, carne, frutas, flores, no alimentos para una estatua de piedra, alimentos para el Ka del Dios, su esencia vital que habita la imagen. Cada gesto está prescrito, cada palabra memorizada de textos que ya eran antiguos. Un error podría ser catastrófico, no porque el Dios se enfadaría, sino porque el orden cósmico dependía de que este ritual se ejecutara perfectamente. El sol salía cada mañana porque el Dios era despertado. El Nilo fluía porque el Dios era alimentado. Causa y efecto, entrelazados en una danza eterna de reciprocidad cósmica. Los testimonios arqueológicos muestran algo extraordinario. Estos rituales no cambiaron durante milenios. Las mismas palabras, los mismos gestos, la misma secuencia precisa, repetida generación tras generación, siglo tras siglo. Un sacerdote del reino antiguo, transportado 3000 años hacia adelante al período ptolemaico, habría reconocido cada detalle del ritual matutino. ¿Qué clase de fe requiere tal consistencia? ¿Qué clase de certeza sostiene una tradición durante 150 generaciones? Pero la religión egipcia no era solo rituales de élite en templos de piedra. Era también la fe de la gente común. Las madres que susurraban oraciones a Tauret, la diosa hipopótamo, pidiendo un parto seguro. Los campesinos que dejaban pequeñas ofrendas a Min, el dios de la fertilidad, antes de plantar sus campos. Los pescadores que invocaban a Sobek, el dios cocodrilo, antes de adentrarse en las aguas del Nilo. Una mujer llamada Senet, cuyo nombre aparece en una estela funeraria modesta del Reino Medio, nos deja un vistazo a esta fe popular. Yo adoraba a Hathor en mi corazón, dice la inscripción. Le ofrecía lo poco que tenía. Bailaba para ella en los festivales. Y ella me bendijo con 4 hijos y 40 años de vida. No hay teología compleja aquí, solo gratitud, solo la convicción simple de que alguien escuchaba, de que alguien se preocupaba, de que en un mundo de peligro y enfermedad,
y muerte súbita, había fuerzas benevolentes que podían ser invocadas. Los amuletos encontrados en tumbas de gente común revelan esta fe íntima. El ojo de Horus para protección, el nudo de Isis para seguridad, el escarabajo como símbolo de renacimiento. Objetos pequeños, modestos, pero cargados con un poder que sus dueños consideraban absolutamente real. Y luego estaba la magia, Eka en egipcio. No magia en el sentido moderno de ilusionismo, sino magia como tecnología espiritual. El conocimiento de las palabras de poder, de los nombres secretos, de los rituales que podían influir en el mundo invisible. Los textos de los sarcófagos del Reino Medio están llenos de hechizos prácticos. Hechizo para no comer excremento en el reino de los muertos. Hechizo para respirar aire en la necrópolis. Hechizo para recordar tu nombre. Hechizo para conocer los espíritus de Heliópolis. Estos hechizos revelan las ansiedades profundas, el miedo a la degradación, el miedo al olvido, el miedo a perder la identidad. Pero también revelan una confianza notable. Estas cosas podían ser previstas. Estos peligros podían ser evitados. El conocimiento correcto, las palabras correctas, los rituales correctos, podían protegerte incluso en la muerte. Imaginemos un escriba de clase media, quizás llamado Amenemhat, hace 3800 años. Durante su vida, ahorra dinero para comprar un sarcófago de madera. No puede permitirse uno de piedra. Esos son para nobles. Pero puede conseguir uno de madera. Y puede pagar a un escriba para que grabe en él algunos de los hechizos protectores. Cuando muere, su familia lo envuelve en lino. Lo colocan en su sarcófago. Las palabras de poder lo rodean ahora. Oh Amenemhat, dicen las inscripciones. Conoces el nombre de cada puerta, conoces el nombre de cada guardián. Ninguno puede detenerte. Pasarás, llegarás al campo de juncos, vivirás para siempre. Y así, mediante el ritual y la palabra correcta, un hombre común reclamaba lo que antes solo los reyes podían esperar: la vida eterna. Esta fue la gran democratización de la religión egipcia. Al principio solo el faraón tenía garantizada la vida después de la muerte. Él era divino. Él ascendía al cielo y navegaba con Ra en su barca solar. Pero con el tiempo, primero los nobles, luego los funcionarios, finalmente cualquier persona que pudiera permitirse los rituales apropiados, todos podían aspirar a la inmortalidad. No era regalo divino, era conocimiento, era tecnología espiritual, y estaba disponible para quien la buscara. Y así comenzaba la era dorada de esta extraordinaria civilización espiritual. Hemos viajado desde los orígenes hasta el despertar del poder religioso que sostendría Egipto durante milenios. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder transformó el mundo conocido. El año 1500 a.C., el Reino Nuevo. Egipto no es solo una potencia regional, es el imperio dominante del mundo conocido. Sus ejércitos han marchado hasta el Éufrates. Su oro fluye hacia todos los rincones del Mediterráneo, pero su verdadera conquista no es territorial, es espiritual. Los faraones del Reino Nuevo construyen templos que desafían la imaginación. Karnak, Luxor, Abu Simbel. No son solo edificios, son declaraciones teológicas en piedra. Son afirmaciones de que el orden egipcio, el orden divino, se está expandiendo para abarcar el mundo entero. Imaginemos Karnak en su apogeo.
Cubrimos casi 100 hectáreas, bosques de columnas que se elevan 20 metros hacia el cielo, cada columna tallada con jeroglíficos que cantan las glorias de los dioses. Patios tan vastos que podrían contener catedrales enteras. Pilones tan altos que proyectan sombras sobre ejércitos enteros. El sonido en estos espacios debe haber sido extraordinario. Podemos casi escuchar el canto de 100 sacerdotes resonando entre las columnas, el tintineo de sistros de bronce, el humo del incienso elevándose en columnas hacia el cielo, el murmullo de miles de peregrinos que han venido de todo Egipto para presenciar los festivales, porque los templos no eran lugares privados de contemplación, eran centros de actividad económica, social, espiritual. Eran ciudades dentro de ciudades. El templo de Amón en Karnak empleaba a 80.000 personas. Poseía 430.000 cabezas de ganado. Controlaba 1 millón de hectáreas de tierra agrícola. Este era el poder de la religión organizada en su máxima expresión, no separada del Estado, sino idéntica al Estado. Los sacerdotes más altos eran tan poderosos como los nobles más altos. El sumo sacerdote de Amón podía desafiar al faraón mismo. Y sin embargo, con todo este poder, con toda esta riqueza, el propósito fundamental nunca cambió. Todo existía para mantener el Ma'at, el orden cósmico. Todo existía para asegurar que el sol saliera mañana, que el Nilo creciera en su tiempo, que el caos no regresara. Los himnos del Reino Nuevo revelan una sofisticación teológica extraordinaria. Escuchemos el gran himno a Amón, compuesto hace 3.300 años. Primordial que fue al principio, Amón, que vino a ser al principio. Nadie conoce su forma. Ningún dios vino a ser antes que él. No hubo otro dios con él para declarar su forma. No tuvo madre que le diera su nombre. No tuvo padre que lo engendrara y dijera, «Este soy yo». Él mismo moldeó su huevo, el poder misterioso que devino en la luz, el divino Dios que devino por sí mismo. Esta es teología de alta complejidad. La idea de un Dios que se autocrea, que existe antes de la existencia, que es más allá de toda forma y nombre, anticipa conceptos que encontraremos en la filosofía griega 1000 años después, en la teología cristiana 2000 años después. Y, sin embargo, el mismo Amón, que es descrito como el misterio inefable más allá de toda comprensión, también tiene una estatua que es lavada cada mañana. También recibe ofrendas de pan y cerveza. También escucha las peticiones de campesinos analfabetos que le piden salud para sus hijos. Esta es la genialidad de la religión egipcia: mantener ambas verdades simultáneamente. Dios como absoluto trascendente, Dios como presencia inmanente, sin contradicción, sin tensión, solo ambos. Los contactos internacionales del Reino Nuevo trajeron nuevos desafíos teológicos. Los hititas adoraban a Teshub, los cananeos a Baal, los asirios a Ashur. Cada imperio tenía sus propios dioses. Cada pueblo afirmaba que sus dioses eran los verdaderos. ¿Cómo respondió Egipto? Con su estrategia característica: síntesis. Un documento fascinante. Una carta del faraón Ramsés II al rey hitita Hattusil III. Muestra esta flexibilidad teológica. Hermano mío, escribe Ramsés, los dioses de tu tierra y los dioses de mi tierra han hablado. Han acordado la paz entre nosotros. ¿No son acaso todos los dioses aspectos del mismo poder divino que sostiene el cosmos? Esta no era hipocresía diplomática, era teología genuina. Los egipcios realmente creían que los dioses de otros pueblos eran reales, simplemente diferentes nombres,
diferentes manifestaciones de las mismas fuerzas cósmicas fundamentales. Esta apertura permitió algo extraordinario, la incorporación de dioses extranjeros al panteón egipcio: Astarte, diosa cananea; Rishep, dios sirio de la guerra; incluso Set fue sincretizado con el Baal asiático. Egipto no conquistaba solo territorios, conquistaba dioses, o más bien, les daba la bienvenida. Pero esta aperteología no significaba relativismo. Había una verdad central, inmutable: el concepto de Ma'at. Ma'at no es fácil de traducir. Verdad, justicia, orden, equilibrio, armonía. Todas estas palabras capturan parte del significado, pero no todo. Ma'at era la estructura fundamental del universo. Era cómo las cosas debían ser. Era el patrón divino que separaba el cosmos del caos. Y mantener el Ma'at no era opcional. Era la responsabilidad existencial de Egipto entero. Una inscripción del templo de Edfu dice: el rey establece Ma'at en lugar de Isfet. Isfet, el caos, la falsedad, el desorden. La batalla cósmica no era entre bien y mal en el sentido moral, sino entre orden y caos en el sentido existencial. Cada acto de justicia era un acto de creación, cada mentira era un acto de destrucción cósmica. Cada vez que un juez dictaba un veredicto justo, estaba repitiendo el acto primordial de Atum, separando el orden del caos. Cada vez que alguien hablaba con verdad, estaba añadiendo su pequeña energía a la fuerza que mantenía el universo funcionando. Esta fue quizás la contribución más profunda de la religión egipcia a la humanidad: la idea de que las acciones morales tienen significado cósmico, que cómo vivimos importa no solo socialmente, sino metafísicamente. En los templos, los sacerdotes desarrollaron calendarios litúrgicos de complejidad asombrosa. Cada día del año tenía sus propios rituales, cada mes sus festivales particulares, cada estación sus ceremonias específicas. El calendario de los días afortunados y desafortunados nos revela esta mentalidad. Algunos días eran completamente favorables, otros parcialmente peligrosos, algunos completamente funestos, y estas determinaciones no eran arbitrarias. Estaban basadas en eventos mitológicos que habían ocurrido en esos días en el tiempo mítico primordial. Por ejemplo, el primer día del mes de Mesor era peligroso, porque ese fue el día en que Ra descubrió que su esposa Nat había sido infiel. El cuarto día de Peini era afortunado, porque ese fue el día en que Horus recuperó su ojo en la batalla contra Seth. El pasado mítico y el presente vivido no estaban separados. Cada día el egipcio vivía simultáneamente en el tiempo histórico y en el tiempo mítico. Cada amanecer no era solo un nuevo día, era la repetición del primer amanecer. Cada puesta de sol no era solo el fin del día, era Ra descendiendo al inframundo para luchar contra la serpiente del caos, Apep, Apophis. Imaginemos la vida de un sacerdote común llamado Khaemwaset, que sirve en un templo provincial de Hathor hace 3200 años. Su día comienza 2 horas antes del amanecer. Se baña en el lago sagrado. El agua está fría, oscura. Mientras se sumerge, pronuncia las palabras de purificación que aprendió de niño, que su maestro aprendió de su maestro, en una cadena ininterrumpida que se extiende siglos atrás. Se afeita completamente. Cada pelo es una impureza potencial. Se viste con lino blanco limpio.
Mastica natrón para purificar su boca, porque dentro de momentos pronunciará palabras sagradas, y esas palabras deben salir de una boca pura. Entra al templo en la oscuridad. El silencio es total. Sus pasos descalzos sobre piedra fría son el único sonido. Se acerca al santuario interior. Rompe el sello de arcilla que se colocó anoche. Abre las puertas. La estatua de Hathor lo mira con ojos de ébano incrustados en oro. ¿Qué siente Cain Boisset en este momento? ¿Temor reverencial? ¿Rutina después de años de repetición o algo más profundo? La certeza de que lo que hace aquí, en este momento, es lo que mantiene el mundo funcionando. Lava la estatua con agua del lago. La viste con lino nuevo. Le ofrece pan de cebada, cerveza de dátiles, flores de loto frescas. Recita los himnos. Su voz resuena en la cámara de piedra. Las mismas palabras que han resonado aquí cada mañana durante 300 años. Termina el ritual. Cierra las puertas. Coloca el sello nuevo. Sale del santuario. Afuera, el cielo comienza a clarear. El horizonte oriental se tiñe de oro. El sol sale. Un día más, el mundo ha sido renovado. Un día más, el orden ha prevalecido sobre el caos. Y Cain Boisset, este sacerdote modesto cuyo nombre la historia casi ha olvidado, ha sido parte del mecanismo divino que lo hizo posible. Esta era la vida para millones de egipcios durante milenios. No extraordinaria, no heroica, solo la certeza tranquila de que su trabajo, sus rituales, sus oraciones importaban en el esquema más grande del cosmos. Y quizás tenían razón, porque mientras sus rituales continuaban, mientras sus templos permanecían, mientras sus himnos se cantaban, Egipto persistía, dinastía tras dinastía, crisis tras crisis, invasión tras invasión. Otros imperios surgían y caían, otras civilizaciones florecían y desaparecían, pero Egipto permanecía. El Nilo seguía fluyendo, el sol seguía saliendo, y los rituales continuaban. El reinado de Tutmosis III, el año 1450 a.C., Egipto alcanza su máxima extensión territorial. Sus fronteras se extienden desde la cuarta catarata del Nilo en Nubia hasta el río Éufrates en Mesopotamia. El tributo fluye desde docenas de naciones vasallas: oro de Nubia, cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán, marfil de África Central. Pero para los egipcios, esta riqueza no era el objetivo, era la evidencia. La prueba de que cuando el Maat era mantenido apropiadamente, cuando los dioses eran honrados correctamente, cuando los rituales se ejecutaban con precisión, el cosmos respondía con abundancia. Los templos de esta época son testimonios en piedra de esta certeza. El faraón Tutmosis construye el Akhmenú, el Festival Hall en Karnak. No es solo arquitectura, es teología espacial. Las columnas están diseñadas para parecer tiendas de campaña, recordatorio de las victorias militares del faraón. Pero las inscripciones revelan el significado más profundo. El rey ha establecido Maat hasta los confines del cielo. Las tierras extranjeras se inclinan ante Amón. Imaginemos la procesión del Festival de Opet, el evento religioso más importante del año. El segundo mes de la inundación. El Nilo ha crecido. Los campos están bajo agua. Es tiempo de celebrar la renovación del poder divino. La estatua de Amón, oculta en su naos dorado, es sacada del Sancta Sanctorum de Karnak. Solo unas pocas veces al año el dios sale en procesión. Este es uno de esos momentos sagrados.
Podemos casi escuchar el sonido, el redoble de tambores, el canto de sacerdotes, el tintineo de sistros. Miles de personas se alinean en el camino procesional. La estatua, cargada en una barca ceremonial por sacerdotes vestidos de blanco, avanza lentamente. No pueden ver al dios. El naos está sellado, cubierto con cortinas de lino, pero saben que está ahí. Pueden sentir su presencia. El aire mismo parece vibrar con poder divino. La procesión se mueve desde Karnak hacia Luxor, 2 kilómetros de camino sagrado flanqueado por esfinges. En puntos designados, la procesión se detiene. Se realizan rituales, se cantan himnos, se hacen ofrendas. Una mujer llamada Mutemwia, de 32 años, ha traído a su hijo de 6 años a ver la procesión. Es su primera vez. El niño, Amenhotep, tiene los ojos muy abiertos. Nunca ha visto tanta gente. Nunca ha escuchado música tan poderosa. Nunca ha sentido esta electricidad en el aire. Madre, susurra. ¿El dios realmente está ahí? Mutembuya sonríe. Ella también se hizo esta pregunta cuando era niña. Y ahora, como entonces, no tiene duda. Sí, hijo mío, Amón está ahí. Y mira cómo el sol brilla más intensamente cuando la barca pasa. Mira cómo todos caen de rodillas. El Dios está presente, siempre presente. El niño observa con asombro. Algo se planta en su corazón este día. Una semilla de fe que crecerá durante toda su vida. Cuando sea viejo, cuando esté muriendo, recordará este momento. Recordará la certeza en la voz de su madre y morirá sin duda de que los dioses son reales, de que escuchan, de que responden. Esta es la fe transmitida, no a través de dogma escrito, no a través de argumentos filosóficos, sino a través de experiencia compartida, a través de rituales que tocan todos los sentidos. A través de momentos que se graban en la memoria emocional tan profundamente que se vuelven parte de la identidad misma. Los textos funerarios de esta época revelan una confianza extraordinaria. El libro de los muertos, aunque ese no es un nombre real, los egipcios lo llamaban el libro de la salida al día. Es una colección de hechizos y guías para navegar la otra vida. Pero estos no son ruegos suplicantes, son declaraciones de poder. Yo soy el ayer y conozco el mañana. Yo abro la boca de los dioses. Yo soy el Señor de la eternidad. El muerto no pide misericordia, reclama lo que es suyo por derecho divino. Esta confianza se basaba en algo profundo, la creencia de que la esencia divina habitaba en cada ser humano. El Va, esa parte del alma que podía volar libremente. El Ka, la fuerza vital que continuaba después de la muerte. El Ak, el espíritu glorificado que se unía a las estrellas imperecederas. No eras solo carne. Eras un complejo de elementos divinos temporalmente encarnados. La muerte no destruía esto, solo liberaba al Va para volar, solo transformaba al Ka en Ak. La muerte era graduación, iniciación, el paso de un modo de existencia a otro más elevado. En las tumbas del Valle de los Reyes podemos casi sentir esta certeza. Los muros están cubiertos con el Amduat, el libro de lo que está en el inframundo. 12 horas de viaje nocturno del sol a través de las regiones de la muerte. Imaginemos estar en la tumba de Seti I. Las antorchas proyectan sombras danzantes sobre los jeroglíficos. Las imágenes nos rodean.
El sol en su barca, navegando a través de oscuridad absoluta, dioses y diosas que reman, demonios y serpientes que amenazan, puertas que deben ser abiertas, nombres que deben ser pronunciados. No es solo decoración, es mapa, es manual de instrucciones, es la certeza de que el viaje puede ser navegado, de que los peligros pueden ser superados, de que la oscuridad no es el final, sino el camino hacia la luz renovada del amanecer. Y cada noche, cuando el sol se ponía, los egipcios no veían simplemente el fin del día, veían a Ra comenzando su viaje nocturno, lo mismo que harían ellos cuando murieran. Y cada mañana, cuando el sol renacía en el horizonte oriental, veían la promesa de su propio renacimiento. La vida cotidiana estaba saturada de esta conciencia religiosa. No era algo reservado para el templo o para ocasiones especiales. Era el aire que respiraban, el agua que bebían, el pan que comían. Un campesino llamado Nact, que vivió hace 3300 años en el pueblo de Deir el Medina, nos dejó un vistazo a esta vida saturada de lo sagrado. Su tumba, modesta pero bellamente decorada, muestra escenas de trabajo agrícola, pero cada escena está acompañada por invocaciones. Renenutet, señora del granero, haz que mis campos produzcan. Hapi, Hapi, Dios del Nilo, trae la inundación en su tiempo. Min, Señor de la fertilidad, bendice mi ganado. Para Nact no había separación entre lo práctico y lo sagrado. Plantar semillas era un acto religioso. Cosechar grano era un ritual. Alimentar a su familia era participar en el orden divino del cosmos. Y cuando enfermaba, no iba solo al médico, iba también al sacerdote mago, porque la enfermedad no era solo física, era una ruptura en el orden personal del Ma'at. Podía ser causada por espíritus malignos, por magia hostil, por la ira de un dios ofendido. El médico le daría hierbas y ungüentos. El sacerdote le daría amuletos y hechizos. Ambos eran necesarios, ambos eran reales. No había contradicción entre medicina y magia. Eran simplemente diferentes herramientas para restaurar el equilibrio. Las cartas preservadas de este período revelan esta mentalidad. Querido Amenhotep, escribe un padre a su hijo: he ofrecido a Thoth en tu nombre. He encendido lámparas para Hathor. Que ellos te protejan en tu viaje. Que llegues a casa sano. No es superstición vacía. Es la estructura de apoyo emocional de una civilización entera. Cuando estás lejos de casa, cuando enfrentas peligro, cuando te sientes solo, saber que tu familia está orando por ti, que están haciendo ofrendas en tu nombre, que los dioses están siendo invocados para tu protección. Esto no es pequeño. Esto es amor. Esto es comunidad. Esto es cómo los humanos se sostienen unos a otros a través del tiempo y la distancia. Los festivales puntuaban el año con momentos de alegría comunal. El festival de Hoyak, celebrando la muerte y resurrección de Osiris. El festival del hermoso encuentro, cuando Hathor viajaba desde Dendera para visitar a Horus en Edfu. El festival de la victoria, conmemorando el triunfo de Horus sobre Seth. Estos no eran eventos solemnes y silenciosos, eran explosiones de color, sonido, movimiento. Había música, danza, procesiones, banquetes, bebida. Los festivales religiosos eran también las vacaciones del año, los momentos cuando el trabajo paraba y la vida se convertía en celebración pura. Una inscripción del templo de Dendera describe el festival del hermoso encuentro. El cielo se regocija, la tierra se alegra, los dioses y diosas están contentos.
Los habitantes de Dendera están en fiesta, el vino fluye como el Nilo, la cerveza es abundante como la arena, el perfume llena el aire como el aroma del incienso. Esta era la religión vivida, no austera, no negadora de la vida, sino celebratoria, alegre, afirmando que la vida, en todas sus dimensiones, comida, bebida, sexo, música, belleza, era santa, era regalo divino, era parte del orden correcto del cosmos, y en el centro de todo, sosteniendo toda esta compleja estructura religiosa, estaba el faraón, viviendo, muriendo, siendo momificado, siendo enterrado con todo lo necesario para el viaje final, y convirtiéndose en muerte en Osiris. El ciclo se completaba, el rey muerto se unía a los dioses, y un nuevo rey ascendía, convirtiéndose en Horus viviente, generación tras generación, siglo tras siglo. El patrón se repetía, y cada repetición reforzaba la certeza. Esto es eterno, esto durará para siempre. Nada puede cambiar esto. Pero en el horizonte, invisible aún, se acercaba la tormenta más grande que la religión egipcia jamás enfrentaría. No invasión extranjera, no desastre natural, sino algo más peligroso, la duda desde dentro. Este era el momento de máximo esplendor, pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. El año 1353 a.C., el faraón Amenhotep IV asciende al trono. Es joven, quizás 18 años. Los sacerdotes de Amón esperan otro reinado convencional. Más templos, más ofrendas, más poder para el clero de Tebas. No tienen idea de lo que viene. 5 años después de su coronación, Amenhotep hace algo sin precedentes. Cambia su nombre. Ya no es Amenhotep. Amón está satisfecho. Ahora es Akenatón, útil para Atón, y declara que todos los otros dioses son falsos. Solo Atón, el disco solar, es real. Solo Atón merece adoración. Imaginemos el shock. 3000 años de tradición religiosa, repudiados, miles de dioses, declarados inexistentes, decenas de miles de sacerdotes, despojados de propósito y poder. Los templos más ricos del mundo, cerrados. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo un solo hombre, aunque fuera faraón, intentar algo tan radical? Las teorías han circulado durante siglos. ¿Fue revelación genuina? ¿Fue estrategia política para romper el poder del clero de Amón? ¿Fue alguna forma de enfermedad mental? ¿Fue influencia de su esposa Nefertiti? Los textos que dejó Akenatón sugieren algo más profundo. Una crisis teológica personal que se convirtió en revolución religiosa. El gran himno a Atón, posiblemente escrito por el mismo Akenatón, revela una mente luchando con ideas radicales. ¡Cuán múltiples son tus obras! Están ocultas a la vista. Oh único Dios, no hay ningún otro como tú. Tú creaste la tierra según tu deseo. Mientras estabas solo, todos los hombres, ganado y animales salvajes, todo lo que está en la tierra,
Tú has hecho el cielo distante para brillar en él, para observar todo lo que has hecho. Tú estás solo, brillando en tu forma como Atón viviente. Hay algo profundamente conmovedor en este himno. Una búsqueda de unidad detrás de la multiplicidad. Un anhelo de simplicidad en medio de la complejidad abrumadora del panteón egipcio. Una intuición de que quizás todo se reduce a una única fuente de luz y vida. Pero esta visión mística chocó violentamente con la realidad de la religión egipcia tal como existía. Ajenatón no solo propuso una nueva teología, intentó destruir la antigua. Envió trabajadores a cincelar el nombre de Amón de todos los monumentos, cerró los templos de los dioses tradicionales, confiscó sus tierras, despidió a sus sacerdotes, construyó una nueva capital, Aketatón, horizonte de Atón, en medio del desierto, lejos de las ciudades sagradas tradicionales, y durante 17 años trató de forzar a Egipto a adorar como él adoraba, a ver como él veía, a creer como él creía. Imaginemos ser un sacerdote de Amón en Tebas en este periodo. Tu nombre es Paren-Nefer. Has servido en el templo de Karnak durante 30 años, aprendiste los rituales de tu padre, planeabas enseñarlos a tu hijo. Tu vida entera ha estado dedicada al servicio del Dios oculto. Y ahora el rey declara que tu Dios no existe, que has desperdiciado tu vida, que todo en lo que creíste es mentira. ¿Qué sientes? ¿Ira? ¿Confusión? ¿Miedo? ¿O quizás, en lo más profundo, una pequeña duda? ¿Y si el rey tiene razón? ¿Y si realmente hay solo un Dios? ¿Y todos estos siglos hemos estado equivocados? Pero luego recuerdas el amanecer de cada día. Recuerdas el ritual que has realizado 1000 veces. Recuerdas la paz que sentiste al abrir las puertas del santuario. Recuerdas los rostros de los peregrinos que vinieron a pedir ayuda y se fueron confortados. No, los dioses son reales. Han sido reales durante 3000 años, y este rey está equivocado, o está loco, o está poseído por algún espíritu maligno. Paren-Nefer y miles como él no se rindieron fácilmente. No había rebelión abierta. El poder del faraón era demasiado absoluto, pero había resistencia pasiva. Los rituales antiguos continuaban en secreto. Los amuletos de los dioses tradicionales se ocultaban, pero no se destruían. Las oraciones se susurraban cuando nadie escuchaba. Y en las provincias, lejos de la nueva capital, lejos de los ojos del rey, la vida religiosa continuaba casi sin cambios. Los gobernadores locales asentían a las órdenes reales, pero no las ejecutaban con demasiado celo. Los campesinos seguían orando a los dioses que conocían. Las madres seguían invocando a Taweret durante el parto, porque la revolución de Akenatón tenía un problema fundamental. Era impuesta desde arriba. No surgió del pueblo. No respondió a ningún anhelo popular. No satisfacía ninguna necesidad espiritual que la religión tradicional no satisficiera ya. Los egipcios no querían un dios, querían sus dioses, querían a Osiris, que entendía la muerte porque la había experimentado. Querían a Isis, que entendía el dolor de perder un hijo. Querían a Hathor, que celebraba el amor y la belleza. Querían a Thoth, que guardaba el conocimiento. Querían a Anubis, que guiaba a los muertos. Querían dioses, que los conocieran, que se preocuparan por ellos, que intervinieran en sus vidas específicas. Atón era demasiado distante,
demasiado abstracto, demasiado solar y universal para tocar las necesidades íntimas del corazón humano. Las cartas encontradas en Aketatón revelan la creciente tensión. Funcionarios extranjeros escriben al faraón pidiendo ayuda militar. No llega. El imperio comienza a desmoronarse, pero Akenatón está obsesionado con su revolución religiosa. Las realidades prácticas del gobierno se desvanecen ante su visión teológica. Cuando Akenatón murió en el año 1336 a.C., su revolución murió con él. Su sucesor, el niño rey Tutankamón, originalmente llamado Tutankatón, cambió su nombre de vuelta a honrar a Amón. La restauración comenzó inmediatamente. Los templos fueron reabiertos. Los sacerdotes fueron reinstalados. Las ofrendas fueron reanudadas. Y el nombre de Akenatón fue cincelado de los monumentos con la misma violencia con que él había borrado el nombre de Amón. La memoria del rey hereje fue condenada. Su ciudad fue abandonada. Su tumba profanada. Fue como si Egipto intentara olvidar que el experimento había sucedido. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 3000 años, alguien había cuestionado los fundamentos mismos de la religión egipcia. Y aunque la pregunta había sido suprimida, aunque la respuesta había sido el retorno a la tradición, la pregunta en sí no podía ser completamente borrada. ¿Y si hay solo un Dios? ¿Y si todos estos rituales son solo rituales? ¿Y si los sacerdotes están equivocados? La mayoría de los egipcios rechazaron estas preguntas. Volvieron con alivio y gratitud a los dioses que conocían y amaban, pero algunos recordaron. Y en los siglos venideros, cuando nuevas crisis golpearan Egipto, estas dudas sembradas durante el reinado de Akenatón germinarían en nuevas formas. El período ramésida, siglos después, vio un esfuerzo consciente de reforzar la religión tradicional. Ramsés II construyó más templos que cualquier faraón antes que él. Abu Simbel, el Rameseum, ampliaciones masivas en Karnak y Luxor. Como si intentara, mediante pura masa de piedra, asegurar que lo que sucedió bajo Akenatón nunca pudiera volver a suceder. Y sin embargo, incluso en estos templos, las inscripciones revelan una nueva actitud, más defensiva, más ansiosa de justificar. Como si ahora fuera necesario explicar por qué los dioses merecían adoración. Algo que antes se asumía sin cuestionamiento. Un texto del reinado de Ramsés II declara: los dioses han dado a Egipto todo lo bueno. El Nilo fluye por su voluntad. El sol brilla por su generosidad. Las tierras extranjeras se inclinan porque los dioses nos favorecen. ¿Cómo entonces podríamos no honrarlos? Es casi como si el texto estuviera argumentando contra un oponente invisible, respondiendo a objeciones no expresadas, defendiendo lo que antes no necesitaba defensa. La confianza absoluta de los tiempos anteriores se había agrietado ligeramente. No rota, pero agrietada. Y aunque la estructura se mantenía firme, aunque los rituales continuaban, aunque la fe permanecía, algo había cambiado en la textura misma de la creencia. Había precedente ahora para la duda, y el precedente, una vez establecido, no puede ser completamente eliminado. Los últimos siglos del nuevo reino trajeron crisis tras crisis, invasiones de los pueblos del mar, luchas internas de poder, colapso económico. El imperio se fragmentó. Los sacerdotes de Amón en Tebas se volvieron tan poderosos que efectivamente gobernaban el Alto Egipto como un estado dentro del estado. Pero a través de todo esto,
Los rituales continuaban. Los templos permanecían abiertos. Los dioses eran honrados. Egipto podría estar políticamente dividido, económicamente debilitado, militarmente vulnerable, pero espiritualmente la continuidad permanecía inquebrantable. Luego vino algo que nadie esperaba. En el año 747 a.C., un ejército del sur marchó sobre Tebas, no invasores extranjeros, sino nubios. El reino de Kush, que había sido dominado por Egipto durante siglos, ahora invadía como conquistador. Su rey era Piangi, un nombre que se pronuncia más cerca de Piangi. Y Piangi era, en todos los sentidos importantes, más egipcio que muchos egipcios. Las inscripciones que dejó revelan algo extraordinario. Piangi no vino como destructor, vino como restaurador. Vino porque, desde su perspectiva, los egipcios habían olvidado ser egipcios. Habían permitido que sus templos cayeran en mal estado. Habían descuidado los rituales. Habían abandonado el Ma'at. Él venía a corregir esto. La estela de la victoria de Piangi, una de las inscripciones más largas del antiguo Egipto, cuenta la historia desde su perspectiva. Es un documento asombroso. No se jacta de destrucción y matanza, se jacta de restauración religiosa. Cuando Piangi capturó cada ciudad, su primer acto era visitar sus templos, purificarse, hacer ofrendas, reinstalar rituales apropiados. En Hermópolis, la estela dice: el rey fue al templo de Thoth, señor de Hermópolis. Sacrificó bueyes, becerros, aves a su padre Thoth y a los dioses del templo. La gente de Hermópolis se regocijó, diciendo: «¡Cuán bueno es él!». Imaginemos la ironía. Un rey nubio, un bárbaro, según la perspectiva egipcia tradicional, demostrando más devoción a los dioses egipcios que los mismos egipcios. Pero había lógica en esto. Kush había absorbido profundamente la religión egipcia durante siglos de contacto. Para cuando Piangi invadió, los nubios adoraban a Amón con un fervor que rivalizaba o superaba al de Tebas. Habían construido sus propias pirámides. Habían adoptado la escritura jeroglífica. Habían internalizado la cosmología egipcia. En un sentido profundo, Piangi no estaba conquistando una civilización extranjera. Estaba reclamando lo que consideraba su herencia espiritual. Estaba salvando una tradición religiosa que amaba de aquellos que la habían dejado languidecer. La dinastía Kushita, la 25ª dinastía, gobernó Egipto durante aproximadamente un siglo. Y durante ese siglo presenciamos algo fascinante: un renacimiento religioso deliberado. Los faraones nubios se presentaban como guardianes de la tradición egipcia más antigua y pura. Shabaka, sucesor de Piangi, hizo que textos religiosos antiguos fueran copiados en piedra. La piedra de Shabaka preserva un texto teológico que afirmaba ser de la primera dinastía, casi 2000 años antes. Puede o no haber sido tan antiguo, pero el hecho de que Shabaka lo considerara importante revela su mentalidad. Él era el custodio de la sabiduría antigua. Estos faraones nubios enfrentaron el mismo desafío que todos los gobernantes extranjeros de Egipto enfrentarían: ¿cómo legitimar su gobierno? La respuesta egipcia era siempre religiosa. Si los dioses te aceptaban, si ejecutabas los rituales correctamente, si mantenías el Ma'at, entonces eras faraón legítimo, sin importar de dónde vinieras. Y los reyes kushitas jugaron este juego magistralmente. Construyeron, renovaron, donaron, participaron en ceremonias con más entusiasmo que sus predecesores. Demostraron, mediante acción visible, que ellos eran los verdaderos hijos de Amón. Pero el destino tenía otros planes. El poder asirio,
la superpotencia del cercano Oriente, miraba a Egipto con ambición. En el año 671 a.C., el rey asirio Esarhadón invadió. En 663, su hijo Ashurbanipal saqueó Tebas. El saqueo de Tebas fue traumático más allá de lo que las palabras pueden expresar. La ciudad que había sido el corazón espiritual de Egipto durante 1000 años fue devastada. Sus templos fueron saqueados, sus tesoros fueron llevados a Nínive, sus sacerdotes fueron asesinados o dispersados. Los textos asirios se jactan: he conquistado Tebas, la ciudad de Amón, he tomado su plata y oro. He llevado a Asiria 2 obeliscos de Electrum, cuyo peso era 2500 talentos. Podemos casi sentir el shock que debe haber atravesado Egipto. Si Tebas podía caer, si Karnak podía ser saqueado, si el tesoro de Amón podía ser robado, ¿dónde estaban los dioses? ¿Por qué no defendieron su propia casa? Estas preguntas deben haber obsesionado a los egipcios de esa generación. Algunas respuestas tradicionales estaban disponibles. Quizás Egipto había ofendido a los dioses. Quizás el Maat había sido violado de alguna manera. Quizás esto era castigo divino. Pero otra respuesta, más perturbadora, también era posible. Quizás los dioses no podían defender sus templos. Quizás no eran tan poderosos como se creía. Quizás, y este era el pensamiento más subversivo de todos, quizás no estaban realmente allí. La mayoría de los egipcios rechazaron esta conclusión. El período tardío vio, de nuevo, una intensificación de la religiosidad, más amuletos, más hechizos, más momificación de animales sagrados, como si la cantidad de devoción pudiera compensar las dudas cualitativas. En Saqqara, los cementerios de animales sagrados alcanzaron proporciones masivas. Millones de ibis momificados, enterrados como ofrendas a Thoth, millones de gatos, ofrecidos a Bastet, toros apis, enterrados con honores reales. La muerte de un toro apis era ocasión de luto nacional. Su entierro, un evento de estado. Un visitante griego de este periodo, el historiador Heródoto, quedó asombrado por la religiosidad egipcia. Escribió: los egipcios son religiosos en exceso, más allá de cualquier otra nación. Todos los egipcios, hombres y mujeres, se lavan 2 veces al día y 2 veces cada noche por razones religiosas. Observan multitud de otras ceremonias, pero Heródoto también notó algo más. Había egipcios, particularmente entre las clases educadas, que hablaban de sus dioses de manera diferente, que interpretaban los mitos alegóricamente, que veían en las historias antiguas no eventos literales, sino verdades simbólicas. Esta tendencia se aceleraría cuando Egipto cayera bajo dominio griego tras la conquista de Alejandro Magno en 332 a.C. La dinastía ptolemaica que siguió fue griega en lengua y cultura, pero egipcia en religión, o al menos intentaron serlo. Los ptolomeos construyeron templos magníficos: Dendera, Edfu, Com-Ombo, Philae. Estos templos de periodo tardío son, en muchos aspectos, los más perfectamente preservados. Sus muros están cubiertos con inscripciones religiosas extensas. Sus relieves son exquisitos en detalle, pero hay algo diferente en ellos. Una cualidad de museo, como si estuvieran preservando algo que ya estaba convirtiéndose en pasado. Las inscripciones son más elaboradas, más arcaicas en lengua, más conscientes de estar preservando tradiciones antiguas. Cleopatra VII, la última faraón,
se presentaba en los templos con toda la iconografía tradicional. Los relieves la muestran haciendo ofrendas a los dioses, exactamente como los faraones lo habían hecho durante 3000 años. Pero ella hablaba griego, pensaba en griego, y aunque honraba a los dioses egipcios públicamente, ¿creía en ellos privadamente? No lo sabemos. Pero el hecho de que la pregunta pueda formularse revela cuánto había cambiado. Cuando Roma conquistó Egipto en el año 30 a.C., la religión egipcia era, en muchos sentidos, más elaborada que nunca. Los templos estaban llenos, los rituales continuaban, los sacerdotes mantenían la tradición, pero era la elaboración del ocaso, la intensidad del final, porque algo nuevo estaba creciendo. El judaísmo había echado raíces en Alejandría, con cientos de miles de judíos viviendo en Egipto. El cristianismo llegaría pronto, y estas religiones ofrecían algo que la religión egipcia, por toda su grandeza, nunca realmente había enfatizado: la salvación personal a través de la fe, no a través del ritual y el conocimiento. Los últimos jeroglíficos conocidos fueron grabados en el año 394 después de Cristo en el templo de Philae, una inscripción de un sacerdote llamado Esmet Acom. Después de eso, silencio. Los templos fueron cerrados. Los sacerdotes fueron dispersados o convertidos. Los rituales cesaron. Y después de 3000 años, las palabras sagradas dejaron de ser pronunciadas. Los himnos dejaron de ser cantados. Las puertas de los naos dejaron de ser abiertas cada amanecer. La religión egipcia murió. No por conquista violenta, aunque hubo violencia. No por refutación intelectual, aunque hubo debate. Murió porque el mundo cambió. Murió porque las nuevas religiones ofrecían nuevas respuestas a preguntas eternas. Murió porque después de 3000 años, finalmente, la voz se desvaneció. Pero, ¿murió realmente? ¿O se transformó? Cuando los templos egipcios fueron cerrados, cuando los últimos sacerdotes murieron, llevándose consigo el conocimiento de los rituales, cuando la capacidad de leer jeroglíficos se perdió, los dioses no desaparecieron completamente. Se refugiaron en otros lugares, se transformaron en otras formas. Isis, la diosa mágica, la Madre Divina, continuó siendo adorada en todo el Imperio Romano durante siglos después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial. Templos a Isis existían en Roma, en Pompeya, en Londinium, lo que hoy es Londres. Marineros invocaban su nombre. Mujeres oraban a ella durante el parto. La iconografía de Isis con el niño Horus en su regazo es extraordinariamente similar a la de María con el niño Jesús. ¿Influencia directa? ¿Convergencia independiente? Los historiadores debaten, pero la similitud visual y simbólica es innegable. El concepto de resurrección central al cristianismo tiene ecos profundos en el mito de Osiris, el dios que muere y renace, el Dios cuya muerte trae vida, el Dios que promete vida eterna a sus seguidores. Las diferencias teológicas son significativas, pero los temas resuenan. Los padres del monacato cristiano, que se retiraron al desierto egipcio en los siglos III y IV, se establecieron frecuentemente en templos egipcios abandonados. Vivían en las mismas cámaras donde sacerdotes egipcios habían vivido. Meditaban en los mismos espacios donde rituales milenarios se habían ejecutado. ¿Absorbieron algo de ese espacio sagrado? ¿El peso de 3000 años de devoción imprimió algo en las piedras mismas que los monjes cristianos podían sentir? La fascinación occidental con Egipto nunca ha cesado realmente. El Renacimiento vio un resurgimiento del interés en el hermetismo, supuestamente basado en la sabiduría de Thoth Hermes.
La masonería adoptó simbolismo egipcio. El siglo XIX vio una egiptomanía después del desciframiento de los jeroglíficos por Champollion. Y en cada generación, nuevas personas descubren la religión egipcia y sienten algo. Una resonancia, una familiaridad extraña. Como si estas ideas, estos símbolos, estos mitos tocaran algo profundo en la psique humana. Carl Jung habló de arquetipos colectivos. Los dioses egipcios, sugirió, representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. Osiris es la muerte y renacimiento. Isis es el amor maternal protector. Horus es el hijo que venga al padre. Set es la fuerza del caos que desafía el orden. Estos no son solo dioses egipcios, son patrones humanos universales. Y quizás por eso continúan resonando milenios después de que los últimos fieles genuinos murieran. Pero hay algo más. Algo en la ambición misma de la religión egipcia que sigue siendo conmovedor. La idea de que los humanos pueden vencer a la muerte. La creencia de que el conocimiento correcto, las palabras correctas, los rituales correctos, pueden transformar la mortalidad en inmortalidad. Moderno suena presuntuoso, suena imposible. Y sin embargo, ¿no seguimos buscando lo mismo? Los avances médicos que extienden la vida, las tecnologías que prometen preservar la conciencia, la esperanza obstinada de que quizás, de alguna manera, no tenemos que desaparecer simplemente. Los egipcios no tenían nuestra tecnología, pero tenían algo más, una certeza absoluta de que la muerte no era el final. Y esa certeza les dio el coraje de mirar a la mortalidad directamente y decir: no, rechazamos esto, encontraremos un camino. Construyeron pirámides que tocan el cielo, escribieron textos que mapean el inframundo, desarrollaron rituales de momificación tan precisos que cuerpos de 3000 años aún conservan expresiones faciales. Todo porque creían que la persona dentro de ese cuerpo merecía continuar, que la conciencia humana era demasiado preciosa para perderse. ¿Tenían razón? Según nuestro entendimiento científico actual, probablemente no. La muerte parece ser final. La conciencia parece emerger del cerebro y cesar cuando el cerebro muere. Pero quizás la verdad literal no es el único criterio de valor. Quizás hay verdades más profundas que el hecho empírico. Los egipcios vivieron sus vidas con la convicción de que importaban, que sus acciones tenían significado cósmico, que mantener el Ma'at no era solo ética social, sino participación en el orden divino del universo, que cuando morían, su viaje continuaba. Esta convicción les dio significado, les dio propósito, les dio consuelo en el duelo, les dio valor ante el peligro, les dio una razón para construir, para crear, para preservar, y dejaron atrás monumentos que han durado milenios, textos que aún leemos, arte que aún admiramos, ideas que aún debatimos. El templo de Karnak cubre más de 100 hectáreas. Sus columnas se elevan hacia el cielo, exactamente donde las colocaron constructores hace 3500 años. El sol todavía ilumina el Sancta Sanctorum en el equinoccio, exactamente como fue diseñado. Los sacerdotes que abrían esas puertas cada amanecer han estado muertos durante milenios. Los dioses que adoraban no son adorados más. Los rituales que ejecutaban han sido olvidados, pero las piedras permanecen. Y mientras permanezcan, testifican algo indestructible sobre el espíritu humano. La negativa a aceptar lo efímero. La insistencia en que debemos significar algo más que este breve destello de conciencia.
la determinación de dejar una marca que sobreviva en Luxor, en Karnak, en Abu Simbel, en el Valle de los Reyes. Podemos pararnos donde sacerdotes egipcios se pararon. Podemos tocar piedras que manos egipcias tallaron. Podemos leer palabras que voces egipcias pronunciaron. Y por un momento, la distancia de 3000 años se colapsa. Estamos conectados a través del abismo del tiempo con personas que vivieron vidas completamente diferentes a las nuestras y sin embargo enfrentaron las mismas preguntas fundamentales. ¿Por qué existimos? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es sagrado? Sus respuestas fueron diferentes a las nuestras. Su cosmología era diferente. Su teología era diferente. Pero las preguntas eran idénticas. Y quizás ese es el legado más profundo de la religión egipcia. No las respuestas específicas que ofrecieron, sino la demostración de que los humanos han estado luchando con estas preguntas durante todo el tiempo que hemos sido humanos. Que la búsqueda de significado, la esperanza de trascendencia, el anhelo de lo divino, son fundamentales para lo que somos. Los dioses de Egipto están muertos, pero las preguntas que llevaron a su creación permanecen vivas. Y mientras permanezcan vivas, mientras los humanos continúen preguntando ¿qué viene después? Y ¿hay algo más grande que yo? El espíritu que animó la religión egipcia durante 3000 años no ha muerto realmente, solo se ha transformado, como Osiris, como el sol que muere cada noche para renacer cada mañana, como el Nilo que se retira para volver con renovada abundancia. El ciclo continúa, las preguntas persisten, y en cada generación nuevas personas miran hacia atrás a través del tiempo, encuentran a los antiguos egipcios mirando hacia adelante y reconocen en ellos a sí mismos. Entonces, ¿cómo es posible que una civilización mantenga la misma fe durante 3000 años? Quizás la pregunta misma es incorrecta. Quizás no fue la misma fe. Quizás fue una fe en constante evolución, adaptándose, transformándose, incorporando nuevas ideas mientras pretendía estar preservando las antiguas. Quizás la verdadera continuidad no estaba en los detalles teológicos, sino en algo más profundo, en la certeza de que el orden es posible, que el caos puede ser contenido, que los humanos tienen un papel en mantener el equilibrio cósmico, que nuestras acciones importan no solo socialmente, sino metafísicamente. Esta fue la intuición central de Egipto. Y es por eso que duró tanto. No porque las respuestas específicas fueran perfectas, sino porque la pregunta fundamental era correcta. ¿Cómo vivimos en un mundo de muerte, siendo conscientes de nuestra propia mortalidad? ¿Cómo encontramos significado sabiendo que todo pasa? ¿Cómo construimos orden sabiendo que el caos siempre acecha? Los egipcios dijeron, mediante ritual, mediante conocimiento, mediante precisión, mediante la repetición de patrones eternos, mediante el mantenimiento del Ma'at, nosotros podríamos dar respuestas diferentes, mediante ciencia, mediante arte, mediante relaciones, mediante la creación de significado en ausencia de garantías divinas. Pero estamos lidiando con las mismas preguntas, y en eso somos hermanos de aquellos sacerdotes que abrían el naos cada amanecer. Somos hijos de aquellas madres que oraban a Taweret. Somos herederos de aquellos escribas que copiaban hechizos para vencer la muerte. Las formas cambian, las respuestas evolucionan, los dioses se transforman, pero la búsqueda humana de trascendencia, de significado, de algo más grande que nosotros mismos, esa búsqueda es eterna. Y quizás eso es lo que realmente no muere, no los dioses específicos,
no los rituales particulares, sino el impulso mismo que los crea, el anhelo humano de conectar con lo sagrado, la esperanza obstinada de que este no puede ser el final. Los templos de Egipto están en ruinas, pero el templo del corazón humano sigue siendo construido, generación tras generación, con los mismos ladrillos de esperanza y miedo, de amor y pérdida, de pregunta y búsqueda. El sol que no moría no era Ra, era algo más profundo. Era el sol de la conciencia humana, negándose a aceptar la oscuridad final. Era la luz de la esperanza, insistiendo en brillar incluso en la noche más profunda. Y esa luz, esa, sigue brillando. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la ambición de vencer la muerte? ¿La certeza de que los rituales importaban? ¿El colapso de certezas bajo Akenatón? ¿O quizás la simple humanidad de un sacerdote, abriendo puertas cada amanecer durante toda una vida? Me encantaría conocer tus reflexiones. Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. El primer rayo de luz atraviesa la oscuridad del santuario. Pero ahora el santuario está vacío, las puertas no se abren, el naos permanece sellado, no por arcilla de ayer, sino por siglos de silencio. Y, sin embargo, las piedras recuerdan. Los muros susurran sus historias a quien quiera escuchar. Los jeroglíficos esperan pacientemente que ojos nuevos los lean y les den vida otra vez. Imaginemos esa última mañana, el año 394 después de Cristo. Esmeta-Com, el último sacerdote, realiza el ritual por última vez. Abre las puertas, lava la estatua, ofrece el pan y la cerveza. Recita los himnos que ha recitado toda su vida. ¿Sabe que es la última vez? ¿Siente el peso de 3000 años de tradición posándose sobre sus hombros? ¿O simplemente hace lo que siempre ha hecho, confiando en que mañana vendrá y alguien más continuará? Cierra las puertas, sale del templo, el sol sale sobre el Nilo, como lo ha hecho cada día desde que el tiempo comenzó. Y aunque los rituales cesarían, aunque los dioses caerían en el sueño, el sol seguiría saliendo, el Nilo seguiría fluyendo, la vida seguiría encontrando el camino, porque el verdadero milagro nunca fue que los dioses protegieran a Egipto. El verdadero milagro fue que durante 3000 años, generación tras generación, personas comunes se levantaban cada mañana y elegían creer, elegían mantener el Ma'at, elegían participar en el orden cósmico. Y mediante esa elección, crearon algo que sí logró vencer la muerte: memoria, legado, conexión a través del tiempo. Nosotros los recordamos, hablamos sus nombres, leemos sus palabras, nos paramos en sus templos, y mientras lo hagamos, no están completamente muertos. Así que mientras te dejas llevar por el sueño esta noche, recuerda, tú también estás construyendo algo. Tú también estás dejando una huella. Tú también estás participando en la cadena dorada de conciencia que conecta el pasado con el presente con el futuro. Duerme bien.
Viajero nocturno, sueña con columnas que tocan el cielo, con himnos que resonaban en la piedra, con personas que se negaron a creer que la muerte era el final. Y cuando despiertes mañana, cuando veas el sol salir una vez más, recuerda que estás presenciando el mismo milagro que los egipcios presenciaron, el eterno retorno de la luz, la promesa diaria de renovación. Los dioses pueden dormir, pero el sol que no moría, ese aún brilla en cada nuevo amanecer. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.